Bueno, me parece que voy a ir abajo también. Estamos medio solos, ¿eh? Sí, pero si uno va, yo siempre tengo una consigna, si voy a una jornada, a un congreso o lo que fuera, es a participar y quizás especialmente hacer rosca y por ahí está uno en el fondo, pero participar se participa. El pasador. Eh, El verde de adelante. ¿El verde El para verde atrás? atrás. Perfecto. Y el verde de abajo es el de Voy a azul. tener que cambiar de mano porque justo tengo el dedo roto. Vamos a ver si funciona al revés. Bueno, la Asociación Intermodal de América del Sur la fundamos hace casi 8 años. ¿Sí? Venía de un trayecto entre técnicos que habíamos encontrado que había un modelo de transporte en América del Norte, Estados Unidos en particular, que funcionaba muy bien y que podría servirnos para Argentina. Después de hablar con empresas, funcionarios públicos, cámaras empresarias, académicos y demás, 50 personas nos juntamos en el puerto de Ingeniero White, en realidad en el Museo Ferro White, y el 27 de mayo del 2017 la fundamos. El desafío era, bien, muy bien, pero ¿cómo explicamos a un mundo que hay algo interesante para hacer que se hace en Estados Unidos y el resto del mundo no lo vio? Primero de nada tenemos que tratar de entender por qué no lo veían o cómo podíamos explicarle de cero que funciona, muchachos, y es un éxito. Bueno, les puedo asegurar que sigue siendo difícil, ¿sí? Siempre saco el ejemplo de un ingeniero de unos 70 y pico de años, logístico, que en una expo en Buenos Aires dice, ¿pero me vas a decir que en 40 años de que fui a Estados Unidos no vi los contenedores de 53 pies? Le digo, sí, salvo hasta de 25 años para acá, antes no existían. Y se rió. El problema son los que no se ríen. Él se rió de que había algo que no había visto que había que empezar a aprender. Hay dos personas, uno ferroviario y otro del ámbito del camión, que se negaron rotundamente. No son empresarios, no son sindicalistas, no son políticos. Se negaron rotundamente al intermodalismo y el tema es que a uno le obedecen los ferroviarios, especialmente los alumnos de las carreras ferroviarias, y al otro le obedecen los principales empresarios del transporte. ¿Sí? Que el intermodalismo no era para acá, que el contenedor de 53 no era para acá, que eso no funciona, uno. El otro, no, que la doble altura del ferrocarril no hace falta, patatín, patatán. Les comento, hace de 15 a 20 años para atrás, yo hubiera coincidido en el 99% de las cosas que dijo Pablo Martorelli hoy al mediodía. ¿Sí? Desde que por fin empecé a entender la parte intermodal que nunca me había dado cuenta de preguntar al que me lo enseñó, a Frank Richter, me empecé a dar cuenta que tenía demasiado óxido ferroviario que no me dejaba ver lo que había que hacer para solucionar no el ferrocarril, sino las herramientas de la economía, que es, entre ellas, la logística. Bueno, el puerto de Bahía Blanca, junto con todos los puertos del país y todos los concesionarios privados, presentamos, y la Cámara de Puertos Privados, al ministro de Obras Públicas en el 2006, el pedido de que se vuelva a la altura de los puentes de 752, que hasta 1981 lo teníamos, pero como el ferrocarril desaparecía y las ciudades querían hacer puentes baratos, lo bajamos a 540. ¿Sí? ¿Fuimos para atrás? Sí, fuimos para atrás. Hicimos la presentación, el subsecretario de Transporte Ferroviario firmó la orden a CNRT que tenía que tomarse en cuenta la norma máxima. Vialidad quería la norma porque si no auditoría contable no les permitía construir puentes más grandes. Es mentira que Vialidad estaba en contra. ¿Algún burócrata de Vialidad? Sí, pero los principales de Vialidad, 2006, 9, 10, estaban totalmente a favor. Fue la CNRT, esto lo que le estoy diciendo no es un cuento, está por expediente, ¿sí? La CNRT la que dijo
que había que hacer un gran estudio para eso, que no se podía hacer. Entre nos, fuera del micrófono, lo asustaron, le contaron una mentira de que el pingüino estaba enojado y el tipo votó. El pingüino de realidad. ¿Sí? Lo de realidad me contaron. Nosotros queremos eso. Bueno, en 2017 el director nacional de Transporte Automotor de Carga, Guillermo Campras, del equipo de Dietrich, cordobés, tomó el tema del intermodalismo y fue para adelante y pidió la doble altura, la mayor altura de puentes a la CNRT. La CNRT por escrito dijo que tenemos un ferrocarril europeo, que son chiquitos y bajitos e ineficientes y deficitarios. ¿Sí? Y al licenciado Campra, el 8 de mayo de 2018, 23 de los principales cráneos del transporte de Argentina, burócratas, ¿sí? Consultores, nunca están en el Estado, pero siempre están en el Estado, que esa vez solamente tenían cargo, le dijeron, vos no haces más esto. ¿Está? No estábamos llano, ¿eh? No tenía nada que ver con esto. No estaba FADEAC. ¿Sí? Es más, FADEAC nos viene acompañando hace 8 años. La Cámara de Transporte de Bahía Blanca es uno de los socios fundadores. ¿Sí? Bueno, entonces, estos no son los poderes extraterrestres ni nada. Piensa en esto. ¿Hay un poder económico más fuerte que el petróleo en el mundo? Las finanzas, nada más. Llevamos 13 años queriendo hacer un trencito a Vaca Muerta. Y las noticias que cada 6 meses salen son las mismas de hace 13 años. Entonces algo nos pasa. Vamos rápido a la presentación. ¿Sí? Todo esto era para contarles que el problema es exclusivamente que si tenemos funcionarios que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, es fácilmente que 3 o 4 pícaros le digan, el anterior no lo hizo, dame bolilla a mí, y lo vuelven a meter en el mismo lugar. ¿Sí? Los actores, burócratas, públicos y privados de la tecnocracia son exactamente lo mismo y esto lo firmo porque lo tengo por expediente. ¿Está bien? Firmado por ellos. Bueno, la verdadera primer profesión de la historia de la humanidad es la logística. ¿Sí? Esa es la verdadera primera profesión. Y la primera profesión que además se organizó con procesos, no digo documentación, pero hasta la debería tener, fue la marina mercante. ¿Sí? Contenedores ya había, los toneles, distintos tipos de envases estandarizados que tenían también procesos y demás. Entonces, lo que viene ahora es un supuesto sin datos científicos. Quizás por eso, que es la técnica, el proceso más antiguo de la humanidad, sea tan duro de roer la marina mercante de cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Que ni siquiera puede entender que está usando hace 56 años un contenedor absolutamente ineficiente que no es estándar con los pallets ni es estándar con los camiones. No es el camión que es ineficiente, que le cobra caro. Está llevando un contenedor con el 50% menos de volumen del que podría llevar el camión. ¿Sí? Uno dice, no, pero el tema de los pallets lo solucionamos con un robot poniendo las cajas una por una. Sí, ya está inventado el pallet. Muchachos, bueno, estoy hablando del negocio que es el 90% del comercio mundial. Mentira. El 90% de la carga general que va en barco, que se mueve a través de los océanos, que es solo el 3% de la totalidad de la carga general del mundo. Entonces, fíjense esto. Esto es como, ¿vieron que los ingenieros civiles dicen que los arquitectos les va mejor porque tienen mejor marketing? Bueno, la marina mercante global tiene mejor marketing que la logística terrestre. ¿Sí? Entonces, todos aceptamos lo que dice la naviera, pero no nos damos cuenta de lo que podemos hacer sin siquiera oponernos a la naviera. Fíjense esto. Energía. Se corrió la letra al ponerlo en PowerPoint. Tenemos ferrocarriles que en mayoría tienen 17 toneladas por eje. Es como querer amortizarlos teniendo una motoneta. ¿Sí?
Con 20 toneladas por eje, que es lo que apenas tienen algunos de los de trocha ancha, es como ir en un Fiat 600 y no se amortiza jamás. O sea, la línea vaca muerta, que está pensada de 20 maneras distintas, pero es una sola, que es parches, con un montón de plata, y que nunca supera las 20 toneladas por eje, y mucho menos la doble estiva, jamás se va a amortizar. Todos los proyectos que hay del trencito a vaca fallecida son absolutamente deficitarios. Cuando uno les pone el concepto intermodal y los máximos estándares ferroviarios posibles, da rentable desde el primer día. ¿Sí? ¿Y qué le falta a todo esto? El factor comercial. El ferrocarril de Argentina, y no solo de Argentina, perdió la costumbre de ser comercial hace 70 años. Cuando entró con el tema del déficit, empezó a justificarse con las externalidades. Soy un defensor del tema de las externalidades, pero aprendí a no defender lo indefendible. Cuando encontré que resulta que podía ser rentable el ferrocarril, haciendo bien las cosas, dejé las externalidades de lado, porque se prueban solas. Si encima las sumo, ni hablar. Entonces, el ferrocarril de Europa es de 25 toneladas por eje máximo, de gálibo pequeño, bajito, angosto, trenes cortos. Es absolutamente deficitario. 100.000 millones de euros al año de pérdida. Y no logran pasar el 10-12% promedio de toneladas de participación. Alemania, la estrella, 20%. Están volviéndose locos de qué hacen con la DB Cargo, que perdió 400 millones de dólares el año pasado con su modelito Open Access. ¿Y saben quién está adoptando el modelo Open Access con gálibos pequeños? Nosotros, por ley nacional de 2015, pero toda América Latina. ¿Sí? Entonces, esto es para poca gente que lo pagamos todos. Bueno, cuando lo ponemos a 25 toneladas por eje, ya da rentable. Pero gracias a la presión que nos hizo algún que otro conocido ferroviario el año pasado de Estados Unidos, avanzamos en estimarlo a 32 toneladas y media por eje, el mismo estándar que ellos lograron en 2013. Bueno, si para 20 toneladas por eje era infinito la amortización, para 25 necesitaba casi 7 millones de toneladas anuales por cada kilómetro, con 32 y media necesito 4 millones y medio de toneladas. ¿Sí? Entonces, el tamaño del vehículo y la capacidad portante, que Martorelli habló bastantes veces de eso, condicionan el modelo económico de la empresa. Entonces, no me importan cómo están las vías. Lo que me importa es qué voy a hacer sobre las vías. Entonces, si el negocio de vaca muerta es que voy a hacer un negocio comercial, tengo que ver cómo lo hago para que el negocio funcione. La respuesta está ahí. Doble altura, el segundo contenedor, no es una cuestión de que si tengo las vías buenas o no. El segundo contenedor va gratis, paga el 40%, tiene 40% menos de costo. ¿Y a dónde va eso? A la vía. Si en vez de llevar 20 toneladas llevo 32,5, esas 12 toneladas y media, ¿a dónde las pongo? En la vía. Se paga solo. Y cuando hablamos de trenes de pasajeros, que dicen, ay, el tren de pasajeros es deficitario, ¿conocen algún kiosco que tenga bebidas y cigarrillos nada más? No. El kiosco tiene todo. El ferrocarril tenía todo y en algún momento se olvidó de cómo era la cosa, hace 70 años. Y encontramos, Federico Weinhold, socio de la asociación, encontró que el ingeniero Dante Ardigol, de la estación acá en la zona sur, que era una excelencia ferroviaria de la época, escribió en un documento que lo leyó el mundo porque era el boletín de la Asociación del Congreso Panamericano, que los ferrocarriles se tenían que dedicar a los trenes block de grandes cargas, de grandes clientes, de un punto A un punto B, lo que nos enseñan en la universidad. Bueno, decidimos abandonar el 99% de los negocios. El camión no se llevó la carga del ferrocarril. El ferrocarril decidió no atender al 99% de los mercados, 80-90% de la carga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Con economía de variedad. Cuando empezamos a pensar en la Zafira en la Combi, en vez del Fiat 600,
Y empezamos a pensar, ¿y si puedo llevar el contrato del camionero ese que está en tal pueblo y podría llevar mejor yo la carga que lleva el tipo? Y le digo que me contrate. Y los empiezo a sumar, resulta que lo puedo llevar en un tren mixto de paso. Y hasta le cobro más. No es un tren de pasajeros de alta velocidad, es un tren que atiende locales aunque vaya de punta a punta. Atrás lleva un negocio que no gasta la vía y cobra premium. ¿Sí? Resultado puede llegar a ser el 28% del aporte de capital a la reconstrucción de la vía. El tren de pasajeros que tanto despreciamos. Y de paso va atendiendo a todos los pueblos. Y de paso se alía con los comisionistas de mercadería, con el e-commerce, con Amazon, con Mercado Libre. ¿Saben? Si atendemos a todos, el negocio es mejor. Es mentira que lo grande nos paga, lo grande nos abandona. El barco de 25.000 teus abandona puertos. El puerto de Buenos Aires se va a quedar sin barcos principales, va a ser todo feeder. Nos podemos asustar o nos podemos poner contentos. Si nos ponemos contentos, podemos tener muchas líneas navieras en América del Sur, pequeñas, que atienden la carga de los clientes del intermodalismo y de paso atienden a las liners. Da mejor el número y hasta es más soberanía si queremos verlo. Pero desde la universidad nos enseñan que solo vale lo grande. Como el que habló primero, que dijo que van a desaparecer los estados y las fronteras y las ciudades van a dominar. Muchachos, esa es la teoría de los polos de desarrollo de la década del 50, coincidente con atiendo solo todo lo grande. ¿Nos conviene? No. ¿Qué hacemos? Aprendamos cómo atender a todos. Entonces, ese tren que está ahí abajo lleva contenedores del mercado interno de Argentina. Contenedores que hizo el ferrocarril para trabajar con el camión. Un éxito a fines de los 60. El segundo país del mundo que tenía intermodal. Frank Richter conoció a su esposa en 1968 en la Exposición Internacional en Buenos Aires. Cuando se casó en 1981, Argentina no tenía más intermodal. ¿Por qué? El Banco Mundial lo estudió. Porque el ferrocarril no sabía que tenía que cumplir. Le devolvía los semirremolques y los contenedores a los camiones por ahí a los 15, 20 días. O entraba la carga a los 20. Dijo, chau, muy lindo, pero me voy. ¿Sí? Bueno, ese es un tren mixto, quizás a Córdoba, que llevaba pasajeros, vagones de carga, furgón de encomiendas y contenedores. Y los que no son amarillos son de comercio exterior. Es decir, y acabamos, cada 22 pallets de carga interior hay uno de comercio exterior. Cada 5 de comercio exterior, 3 van por la frontera, 2 van por el puerto. Las estadísticas del mundo, de la OCDE, del Banco Mundial, de lo que quieran, hablan de teus por los puertos, toneladas del país y rupias de los países. Pero no habla de las fronteras. Y por las fronteras fluye más carga que todos los barcos del mundo de contenedores. El comercio de Estados Unidos con México y Canadá, las fronteras manejan una cifra que es el 75% de todos los contenedores del mundo. Pero miramos nada más que los barcos. Entonces, este pórtico que está acá, que felizmente hizo un gran parque verde en la ciudad de Corrientes, la provincia, era el nodo de intermodalismo de Argentina, ferrocarril camión, que además atendía el comercio exterior durante muchos años en Corrientes. Pero hicimos un parque. En Santa Fe, en Tucumán, ahora están felices que donde está el pórtico van a hacer un shopping. En Salta todavía nadie pensó en eso. En Córdoba se quejan de la logística, que era una consultoría de competitividad. Muchachos, la gobernación la hicieron donde estaba este pórtico, el mismo pórtico. ¿Está bien? Aniquilamos inmobiliariamente los espacios de la logística. Entonces, eso es lo que le comentaba antes, Estados Unidos, 25.000 millones por año de inversión, 100.000 de pérdida. ¿Cuál elijo? El de arriba. ¿Está bien? Bueno, los nodos, cualquier estación, cualquier desvío en cualquier lugar es lo más importante que hay que enseñarle, igual que los puertos chicos. Más de 30 puertos que no tienen carga casi, que podrían tener cabotaje. El decreto que sacaron hoy
quizás no logre recuperar el cabotaje, porque el código aduanero bloquea el cabotaje. Hay que sacar el código aduanero sobre el comercio interior. ¿Sí? Bueno, sigo. Entró una ley en el Congreso, un proyecto de ley, hecho no por la asociación solamente, sino con todos los que colaboraron del sector. El desafío es que esa ley no modifica leyes, ayuda a resolver contratos en el transporte sucesivo y resuelve el tema de la aduana. Así que los invitamos a sumarse a AIMAS. ¿Por qué sumarse a AIMAS? Por el simple hecho de empujar que el negocio les mejore, ¿sí? Aparte de hacer networking y cosas por el estilo. Y el intermodal es lo que va a cambiar la logística de América del Sur. Porque si le sirvió a América del Norte para que México se transforme en el principal socio comercial de Estados Unidos, puede ser que nos sirva, ¿no? Y a vaca muerta también. Gracias.